nuestro compañero, habitué, colaborador, Jaxel Román, con quien vamos a conversar sobre cuál sería el costo político de aprobar o no una nueva prórroga del estado de emergencia. Esto, claro, desde la perspectiva política. Jaxel, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Muchísimas gracias siempre por la invitación. Para mí es un honor compartir con esta casa que no tiene nombre y esa audiencia que nos acompaña de distintas partes, ya sea por las redes, ya sea en radio, ya sea en video después. Pero efectivamente nos encontramos en una situación que no es sencilla, al contrario, es de las más complejas que uno pudiera imaginarse, porque cuando quizá el 31 de diciembre estábamos todos haciendo las resoluciones del año 2020 y lo consideraba lo menos que le pudo haber pasado por la mente a nadie. Nadie se imaginó Sí, esto. a pesar de que ya había noticias del COVID-19 en China, pero uno en todo momento pensaba que eso iba a quedarse. Pero eso era como para allá. Pero no sé qué sucede, que República Dominicana se encuentra en un periodo electoral presidencial crucial, porque es la primera vez en 16 años que las encuestas, estando tan cerca del día de votación, apuntan a que pudiera haber una victoria de la oposición. Eso no había pasado en ninguna de las elecciones previas. Pero entonces, ¿qué sucede? A finales de marzo se aprobó el estado de excepción en la República Dominicana, que era el primero que se aprobaba desde lo que había sido la época posterior a Trujillo y la guerra civil, porque se habían aprobado toques de queda, pero estados de excepción no se habían aprobado. En 1979, al contrario, el Congreso, a pesar de ser mayormente PRDista, se lo negó al presidente Antonio Guzmán, quien exigía poderes especiales, que era como él lo llamaba, y en 1998, cuando fue el huracán Georges, que la gente dice George a veces, pero era Georges, y tampoco ahí se aprobó estado de emergencia, sino que se dictaminó un toque de queda que se extendió desde el 23 de septiembre hasta el 31 de diciembre, que se iba desmontando, primero una provincia, luego otra, hasta que finalmente todas las provincias se les levantó el toque de queda el 31 de diciembre. Pero ahora, en una situación como esta, que no es por una crisis de conmoción interior, tampoco es por una crisis de desastre natural, sino por una sanitaria. Es la primera vez que República Dominicana vota por un estado de excepción en una situación sanitaria. Entonces ha ido pasando que, por ejemplo, ya en la segunda votación, el Congreso, principalmente la Cámara Baja, que es donde existe una mayoría opositora, decidió que no lo iba a extender por 25 días, que era el deseo del Poder Ejecutivo, y se votó por 17. Luego entonces en la segunda extensión, dígase el tercer estado de emergencia, el Congreso nuevamente de manera mayoritaria en la Cámara Baja votó por 15 días. Y finalmente vimos como el 30 de mayo, una fecha muy importante para la República Dominicana, pero que hubo un enfrentamiento campal en la Cámara Baja, que primero había una mayoría, luego no, porque dos congresistas de Fuerza del Pueblo habían pasado a coincidir con el Partido de la Liberación Dominicana, y entonces en medio de esa discusión que parecía que iba a votarse por no aprobar nuevamente el estado de emergencia, finalmente se dio un acuerdo para extenderlo por 12 días. Y entonces, ¿qué fue lo que terminó pasando? Que en ese momento la oposición dijo que ese iba a ser el último estado de emergencia que se iba a votar, pero los días pasan rápido, porque así como estamos hablando del 30 de mayo, ya nos encontramos en la fecha que esto está a punto de vencerse, los 12 días aprobados, y entonces tiene que tomarse la decisión o si de extender aún más el estado de emergencia o si por el contrario no aprobarlo. La oposición entiende que en la recta final, rumbo a las elecciones que deben ser el 5 de julio, no puede haber un estado de emergencia, sino que por el contrario, amparado en la Ley General de Salud y otras prerrogativas que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía, puede tomar medidas de restricción para el distanciamiento y que no hace falta el estado de emergencia, que lo que termina haciendo es permitiendo que se liberen ciertos protocolos para la actuación del gobierno. Entonces, ¿qué sucede? En el año 2016, el gobierno logró 127 de 190 diputados en ese momento, el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados. Esas son las 2/3 partes. Si eso se mantuviera así, ahora mismo no habría nada que discutir y sencillamente aprueban lo que les da la gana. Pero las divisiones dentro del oficialismo significaron que 32 diputados
que habían sido originalmente electos con el oficialismo pasaron a la oposición y entonces ahora mismo hay 97 diputados contra 93 que le dan una mayoría a la oposición. Es decir, que si no hay acuerdo con la oposición, es muy cuesta arriba que se apruebe lo que quiere el gobierno. Hoy hemos estado viendo que los representantes en el Senado de la oposición, que son solamente dos, Santiago Zorrilla y también José Ignacio Paliza, han mostrado su rechazo y están repitiendo que van a votar en contra. Y ya hemos visto, por ejemplo, que otros líderes de la oposición, como lo es el diputado Ito Bisonón, el día de ayer estuvieron compartiendo data que mostraba que en las últimas 3 ocasiones, antes de que el Poder Ejecutivo pidiese la extensión del periodo de emergencia, lo que pasaba era que se disparaban los números. Eso lo vimos el 9 de mayo cuando fueron 506 contagios. En ese momento se estaba discutiendo sobre cuántos días debían ser, si 25, si 15, etcétera. Y también lo vimos el 28 de mayo, que fueron 463 diagnósticos. Es decir, hay quienes entienden y que utilizan la data para justificar eso, porque aparentemente los números así lo respaldan. Cada vez que se va a debatir esto, de repente suben los números y cada vez que se aprueba, de repente caen los números. Uno puede ahora mismo entrar, por ejemplo, si están en la audiencia, pueden entrar a Google y escribir coronavirus República Dominicana. Inmediatamente ahí Google con su plataforma les va a dar una serie de informaciones. Ustedes pueden darle clic a donde dice estadísticas. Y estadísticas, ustedes ahí las pueden poner los últimos 2 meses y pueden ver cómo la tendencia, cada vez que hubo una fecha que se iba a debatir el estado de emergencia, entonces subía el número de diagnósticos, pero entonces cada vez que se aprobaba caía drásticamente. Ahora, hay que también tomar en cuenta algo, y es que el número siempre va a ser mayor dependiendo de cuántas pruebas se hacen, pero el porcentaje ha seguido siempre en todo momento siendo el mismo. Por eso hay que verlo en torno a los porcentajes. Pero la pregunta central que me han hecho cuando me han invitado aquí a compartir con ustedes en Esto No Tiene Nombre es la siguiente: ¿cómo quedaría parada la oposición en un caso u otro? Tenemos entonces la realidad, como ustedes han discutido en muchísimas ocasiones, de que si la oposición, después de repetir varias veces que va a votar en contra y que lo que va a hacer es entonces tumbar el estado de emergencia para que sea ya por otras vías, que se tomen medidas de distanciamiento social, eso pudiera interpretarse como como si fuera una vuelta maroma contradice sus posiciones si finalmente votan a favor. Esto también es la situación de que aunque la oposición mantenga el voto en contra, pero si le sonsacan 2 o 3 diputados, porque la mayoría es mínima, ínfima, es 97 a 93 diputados que hay en la Cámara Baja, si le sonsacan 3 y entonces el gobierno termina aprobándolo con ello, lleva a una división, porque entonces sabe que hay cierta debilidad porque pudieron quitarle 3 diputados. Y está también la otra situación, y es que si la oposición efectivamente logra tumbar el estado de emergencia, está el cuestionamiento de cómo esto termina impactando lo que sería su percepción en la ciudadanía en cuanto a lo que es el COVID-19. Pero hay que tomar distintas cosas en cuenta. Es que el estado de emergencia no es solamente para el toque de queda. El estado de emergencia también libera muchos protocolos que tienen que ver con contrataciones y que tienen que ver con gastos. Y que entonces en una campaña electoral dejar sin protocolo de gasto, de licitaciones, o bueno, no dejarlo sin protocolo, pero liberarlo mayormente de ello, se presta a muchos usos. Y eso es precisamente lo que ha generado tanto descontento por parte no solamente de la candidatura de Luis Abinader, sino también la candidatura de Leonel Fernández, porque en un momento en que a ellos se les recluyó, a ellos se les obligó a marginarse, el gobierno siguió gastando y efectivamente eso lo hemos visto. No podemos cuantificarlo, pero hemos visto que el gobierno ha aprovechado al máximo. Sí, pero Yaxel, hay una cosa, y escúchame, labor que se puede tener. ¿Tú me escuchas, Yaxel? Claro. ¿Me escuchas? Claro, claro. Sí, no, te decía que si bien es cierto lo que dices, también hay que entender algo. Bueno, y si el gobierno no hubiese salido a repartir entonces y a ir en ayuda de los más necesitados y el plan social a ir a ayudar, también le entran, y esa es una responsabilidad
en cualquier circunstancia, sea de pandemia, sea de un huracán, Claro. esa es una responsabilidad del gobierno y la tiene que asumir como el que la va a asumir, el que asuma el 16 de agosto, sea Luis, sea Leonel, sea Gonzalo. Esa es una responsabilidad con la ciudadanía, no, ni siquiera con el que votó con él. Entonces tú no puedes dejarlo así a la bergantina. Ah, no, porque estamos en campaña y el gobierno está repartiendo y eso repercute positivamente en el candidato. No quiere decir con Pero el eso, tema no es repartir. ajá, no quiere decir El con tema no es eso que repartir. yo esté de acuerdo con que Gonzalo salga en medio del toque de queda a repartir vaina y gas y cosas de esas, y lo he criticado y lo he dicho. E incluso he publicado cuando están los vehículos de Lidosa que no están para eso, ¿eh? Que es una compañía que aún puede estar dentro del permiso de decreto porque puede transportar a unos pasajeros, a una persona herida, a una persona enferma, llevarla en una ambulancia, en lo que sea, pero no para repartir comida y fundas y gas, porque esa no es su función. Y lo he dicho, lo he dicho. Ah, que el plan social de la presidencia lo haga. Sí, ese es su rol, no se le puede quitar. Nadie puede cuestionar eso. Y si que lo haga dentro del toque de queda, bueno, es cuando la gente debe estar en su casa más organizado, porque fuera de eso están trabajando. Y entonces, ¿cómo le llevo la ayuda? Entonces hay que ver porque se convierte en un arma de doble filo, sobre todo para la oposición, que está pensando en llegar al poder, como es lógico, pero el que está pasando hambre y necesidades de abajo es otro, porque la oposición no puede competir con el gobierno con eso y tiene que darse cuenta de eso. Entonces, tampoco puede frenar que el gobierno lo haga porque se va a buscar en contra a la gente que le van a dejar de dar el salami y la vaina de abajo, porque le van a echar la culpa a la oposición. Le van a echar la culpa a la oposición, porque si al final lo están cuestionando, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, tienen que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos en eso para que no se les revierta en su contra.